Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras con autorización de la autora. Capítulo 15. La estadía en Suffolk llegó a su fin sin más incidentes. Para tranquilidad de Lady Wilton, Lord Henry no intentó siquiera hablar con ella, salvo las cortesías de rigor para no levantar suspicacias entre los demás invitados. Durante el resto de la estancia, Lord Grafton no se despegó de ella, truncando con esto las aspiraciones de las otras damas, quienes veían en él a un potencial esposo. La compañía del duque resultó agradable a pesar de que éste se mostraba taciturno y no tan hablador. Eran ella y Lady Charlotte quienes mantenían la mayoría de las conversaciones, con algunos comentarios puntuales de Lord Grafton. Aún así, agradecía profundamente que le ofreciera la protección de su título. Sabía que lo hacía por Lady Candice y fue solo por ella que no insistió en su deseo de marcharse al día siguiente de esa terrible experiencia. Su ruina no la afectaría solo a ella. Su querida hermana también se vería manchada, aunque ni siquiera estuvo presente cuando todo sucedió. Bastaba su lazo sanguíneo para que todo el mundo la juzgara por un hecho que tampoco era culpa suya. La vida era tan injusta para las mujeres. Sin un caballero para responder por ellas, no eran nadie. Padre, hermano o marido siempre estaban bajo el yugo de alguno de ellos en algún momento de su vida. La idea de casarse se le hacía cada vez menos atractiva. Si Terence no estuviera en su vida, probablemente se casaría con cualquiera. ¿Qué importaba quién sería su marido si no iba a estar con el hombre que amaba? Por fortuna para ella, no iba a tener que pasar por eso. Terence regresaría, la desposaría y vivirían en una isla. No le contó mucho al respecto, pero le dijo que la casa que tenía en ese lugar sería su residencia permanente. A ella le gustaba la vida londinense. No obstante, comprendía que al casarse con un mercader sería repudiada. Solo esperaba que su familia lograra ocultarlo hasta que Lady Candice se casara, ya fuera con Lord Grafton u otro caballero. Miró a Lord Grafton parado en el vestíbulo. Se despedía de sus anfitriones. En ese momento pensó que tal vez debería darle un empujoncito para que se espabilara y apreciara la maravillosa mujer que era Lady Candice. Lady Amelie y Lady Bristol partieron de Suffolk escoltadas por Lord Grafton y Lord Strathmore y Kingour. Lady Charlotte viajaba con ellas, por lo que Prudence iba en el carruaje Warwick en compañía de la señorita Reed. Lord Strathmore decidió que su carruaje se uniría al de ellos, ya que compartirían el trayecto una parte del camino. Lady Wilton intuyó que era debido a su amiga, pero Lady Warwick no se dio por enterada y decidió viajar en el carruaje de la marquesa. Al caer la noche se detuvieron en una posada y descansarían ahí y continuarían su viaje a la mañana siguiente. Por sugerencia de Lord Strathmore, compartieron la cena en una zona del comedor donde tendrían cierta privacidad. Lady Warwick habría preferido no tener que hacerlo, pero no podía negarse sin parecer descortés. Lady Charlotte, nuestra propiedad en Durham le encantará, decía Lady Philippa, empeñada en allanarle el camino a su hermano. La dama sabía que éste ya había manifestado sus intenciones de matrimonio a Lord Warwick. Estoy segura que sí. Lo hablaré con mi padre y les enviaré una respuesta lo más pronto posible. ¿Irá a Cornwalls, Excelencia?, preguntó Lady Amelie, decidida a empezar a ayudar a Lady Candice. Lord Grafton disimuló el malestar que la pregunta le causó. En Cornwalls estaba Lady Candice, su amiga, a quien traicionaba con cada pensamiento inapropiado que tenía sobre Lady Amelie. La hermana de la mujer frente a él, la hermana de la mujer de quienes se estaba enamorando. Tomó su vaso de vino y bebió un trago grande. ¿Qué, en el nombre del Señor, estaba pensando? ¿Enamorado de Lady Amelie? Miró a la joven. Ella le devolvía la mirada, en espera de la respuesta a su pregunta. No, milady, este año me es imposible. La decepción en su rostro fue instantánea y él quiso retractarse solo para que éste brillara con la misma emoción de antes. Es una lástima. Nosotros tampoco iremos, respondió ella. Aunque, a decir verdad, nunca lo hacemos, aseguró. Eso es lo que esperaba, que Lady Candice tuviera la visita de al menos uno de sus seres queridos.
Lord Grafton recibió el puñetazo con estoicismo. No era un reproche, pero sin duda él lo sintió como tal. La última frase de ella caló en su subconsciente. Uno de sus seres queridos, dijo. ¿Sabría ella del amor que Lady Candice le profesaba? El pensamiento lo hizo beber otro sorbo de vino. Esperaba que no. No estaba seguro del por qué, pero deseaba que no lo supiera. Lady Bristol, gracias al Señor, intervino en la conversación, desviándola hacia temas inocentes, pero mortalmente aburridos. Sin embargo, prefería escucharla hablar sobre lo deseosa que estaba porque llegara la siguiente temporada social que fustigarse por culpa de los sentimientos que Lady Wilton le inspiraba. En ese momento se arrepentía profundamente de haberse ofrecido a escoltarlas una parte del camino. ¿Cómo iba a frenar a su corazón si permanecía tan cerca de ella? Días después, cuando el carruaje de Lord Strathmore y Kingair los abandonó para seguir su camino al norte y al día siguiente Lady Warwick desvió su rumbo para dirigirse a Warwick Castle, comprobó que la peor parte del viaje apenas venía. Por fortuna para él, solo restaban 2 días de camino. 2 días que estuvieron a punto de convertirse en una semana cuando la rueda del carruaje de la marquesa se rompió. Parecía que la vida se empeñaba en sabotearlo. No podía dejarlas solas en una posada a esperar hasta que la rueda fuera reemplazada o les enviaran otro carruaje desde Bristol, aunque tampoco quería quedarse tantos días cerca de la tentación. Así que a grandes males, grandes remedios. Excelencia, no podemos privarlo de su carruaje, objetó Lady Bristol después de que se los ofreciera para que continuaran el viaje. No se preocupe por mí, milady. Mi propiedad está un día a caballo. Seguramente el posadero podrá conseguirme una buena montura. Con eso el asunto había sido finiquitado. Lord Grafton hizo los arreglos para que los baúles de las damas fueran trasladados a su carruaje. Mientras lo hacía, pensó que lo correcto sería acompañarlas hasta Bristol. Pero ¿pasar 2 días completos con Lady Amelie a menos de 1 palmo de distancia? Imposible. En cuanto las damas retomaron el viaje, pidió a uno de los sirvientes que desengancharan uno de los caballos del carruaje Bristol. Lo usaría para llegar a la posada más cercana y conseguir una montura, además de enviarles ayuda para reparar el carruaje. Lady Amelie y Lady Bristol llegaron a su hogar sin ninguna complicación extra. Los días fueron sucediéndose uno a uno, llevándose con ellos el otoño y trayendo el invierno. El frío heló el ambiente, dándole un aspecto árido y triste a la campiña inglesa. Lady Amelie esperaba cada día con el alma anhelante a que algún mensajero le llevara la dicha de que Terence estaba de vuelta. No obstante, el invierno pasó sin ninguna noticia sobre él. Sabía que su viaje sería largo, según le dijo, pero no tenía idea de dónde se encontraba ni qué hacía. Terence era muy hermético en lo que a sus actividades mercantes se refería, lo que más de una vez la llevó a plantearse sobre la legalidad de estas. No se atrevía a preguntarle, no quería saberlo, prefería conformarse sabiendo que era un próspero mercader. La primavera de 1724, ya asentada en la isla británica, trajo consigo los preparativos para su segunda temporada social. Las gemelas deambulaban a su alrededor, emocionadas porque Lady Bristol les permitiría ir con ellas a Londres. No participarían de los bailes, por supuesto, pero sí de la ciudad y algunos de sus entretenimientos. Sin embargo, Lady Anne y Lady Bárbara no eran las únicas que esperaban con ansias el momento de partir a Londres. Lady Wilton también lo hacía, aunque por motivos diferentes. En la ciudad era más probable que pudiera obtener información sobre Terence. En un par de meses se cumpliría 1 año desde la última vez que se vieron. 1 año sin noticias, ni una sola carta o mensaje. La desesperación comenzaba a embargarla. Sabía que no tendrían comunicación durante el tiempo que su viaje durara, pero no podía evitar desear que alguien, quien fuera, le informara sobre él. Incluso llegó a pensar en ir a Southampton y averiguar con ese hombre con el que tenía negocios. Si tan solo le hubiese dicho su nombre, podría enviar por lo menos a un mensajero a indagar. Decidió que si para el final de la temporada seguía sin noticias, mandaría un emisario al puerto de Southampton a averiguar lo que pudiera. Llegaron a Londres a inicios de abril. La ciudad los recibió con la misma suciedad y hedor de siempre. El ajetreo propio de la vida social de la aristocracia la engulló por completo.
Cenas, bailes, picnics, tardes de té. No había un día en que no tuviera una invitación. Las gemelas no dejaban de rogar a su madre asistir a cada una, pero Lady Bristol se mostraba inflexible al respecto y solo les permitía acompañarlas a las aburridas tardes de té y alguno que otro picnic. Lady Wilton se veía deseando que la restricción se extendiera a ella, pero por supuesto eso nunca sucedería. Lady Bristol tenía en la mira a 2 posibles pretendientes, ambos duques, uno más viejo que el otro. Ella se mostraba cortés con los 2, pero se cuidaba de no alentarnos, aunque la marquesa los considerara apropiados. Mayo llegó y a mediados de ese mes coincidió con Lord Grafton en el baile de los marqueses de Winchester. Ella acababa de bailar una pieza con uno de los duques prospectos de su tía, cuando la marquesa identificó a Lord Grafton entre los invitados. Asombrada vio cómo su tía la tomaba de la muñeca y la arrastraba directamente hasta él. «Excelencia, qué placer encontrarlo esta noche», saludó la marquesa deteniéndose junto al lord, sin importarle que interrumpía la conversación del duque con otro par de caballeros. «Milady, el placer es mío», respondió a él con la cortesía acostumbrada. No obstante, Lady Wilton notó cierto malestar en su mirada. «¿Lady Amelie?» Su nombre fue acompañado de una seca inclinación de cabeza. La frialdad con que su excelencia la trató la descolocó. Habituada a que todos los caballeros alabaran su belleza y se deshicieran por agradarle, la frialdad de éste fue un tanto chocante. ¿Lo habría ofendido de alguna manera? Desde que les prestara su carruaje cuando regresaban de Suffolk, no había vuelto a verlo. La despedida en aquella ocasión fue cortés, así que no entendía su actitud avinagrada. Su tía seguía intentando entablar una conversación con él, pero solo obtenía monosílabos y respuestas educadas que no daban pie a nada más. Miró a su alrededor topándose con Lady Philippa, que la saludaba con una sonrisa a pocos pasos de ella. Decidió que era una buena excusa para zafarse de esa incómoda situación. «Si me disculpan, iré a saludar a Lady Philippa». No esperó a que le dieran su venia. Caminó los pocos pasos que la separaban del grupo donde se encontraba la hermana del conde Strathmore y Kingur. «Lady Wilton, luce maravillosa esta noche», dijo la muchacha admirando el vestido azul medianoche con bordados de plata de la joven. «¿No le parece, Lord Hereford?» Fue hasta ese momento que Lady Amelie se dio cuenta de que entre el grupo se encontraba el vizconde de Hereford, su antiguo pretendiente. «Lady Wilton siempre luce maravillosa», apuntó el vizconde ofreciéndole la mano para tomar la suya. Lady Amelie cumplió el protocolo y le permitió besar el dorso de su mano al tiempo que respondía a su galante saludo. «Lord Hereford, un placer verlo otra vez». La conversación derivó en distintos temas, lo que permitió a Lord Hereford admirar a placer la belleza de Lady Amelie, hecho del que Lord Grafton fue consciente en todo momento a pesar de no estar entre el grupo. Conforme la noche avanzaba y Lady Amelie era requerida por distintos caballeros para bailar alguna pieza musical, la fachada impertérrita del duque comenzaba a resquebrajarse. ¿Cómo mantenerse impasible cuando veía a otros disfrutando de las sonrisas que deseaba para él, cuando lo único que quería era arrancarle los brazos a ese vizconde que no perdía oportunidad para rozarla? ¿Hasta cuándo iba a ser capaz de soportar esa tortura?, se preguntó mientras abandonaba la fiesta, huyendo una vez más de Lady Amelie y los sentimientos que le provocaba. Continuará.